Hola queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más a nuestra clase de Ciencias de la Naturaleza con su maestra Elizabeth Marte, estudiante de tercer grado del nivel secundario. La semana pasada estábamos trabajando con el tema de las magnitudes físicas. Ustedes estuvieron desarrollando algunos conceptos básicos para trabajar este tema, como son algunos conceptos de qué es medir, qué es una magnitud, qué son las magnitudes físicas, tanto fundamentales como derivadas. Vamos a recordar algunos de esos conceptos en el día de hoy. Recuerden que cuando hablamos de magnitudes físicas, nos estamos refiriendo a que esta consisten en establecer relaciones cuantitativas, es decir, que pueden ser medidas entre las diversas variables que intervienen en los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza. Las magnitudes que existen en la naturaleza y que pueden ser medidas son la masa, el tiempo, la longitud y la temperatura. Además, recuerden que las magnitudes se clasifican en dos tipos, fundamentales y derivadas. Las fundamentales, como su nombre lo dice, son aquellas que al definirse se indican tal y cómo se miden. Por ejemplo, ya le dije que la longitud, la masa y el tiempo pueden ser medidas. Y las derivadas, pues son aquellas que se definen a partir de otros. Por ejemplo, la velocidad. También en el día de hoy vamos a introducir el nuevo tema sobre las conversiones de unidades, que dichas unidades pues ustedes van a tener la oportunidad de aprenderla en esta clase. Según el Sistema Internacional de Unidades o de Medidas, se pueden convertir unidades, es decir, podemos convertir de hora a minutos, de minutos a segundo, una cantidad X. Cabe destacar que cuando hablamos de conversiones de unidades, nos estamos refiriendo a que son operaciones que consisten en transformar una medida en otra unidad, conocida o equivalente. Para transformar dicha unidad debe existir alguna relación entre las unidades. Y para convertir unidades en otros usamos las expresiones que se relacionan con dichas unidades. Es decir, yo no puedo convertir de un minuto a una hora, pero sí puedo convertir de hora a minutos. Por eso debemos de relacionar las unidades que se puedan convertir. También para nosotros convertir las unidades necesitamos unos datos. Esos datos vienen siendo lo que ustedes observan en la pantalla. Primero debemos de organizar esos datos, escribir la conversión en forma de fracción, colocamos como denominadores las unidades que yo deseo eliminar y que se deben eliminar. Luego multiplicamos comenzando por el dato que le proporcionó la docente. Luego cancelamos las unidades de arriba y abajo, las cuales van a ser diferentes, por ejemplo, segundo o minutos, y luego lo que voy a hacer es escribir el resultado. Para nosotros poder convertir unidades de medida, tenemos que aprendernos cada uno de esos datos. Y para esto vamos a realizar nuestra primera operación, que la tengo aquí en un documento. Entonces vamos a convertir 3 horas a minuto. Para convertir eso, lo primero que yo necesito es el dato, ¿verdad que sí? Organizar los datos. Ese es el primer paso para nosotros poder comparar y aprender a relacionar o a convertir unidades de medida. Entonces yo voy a escribir aquí la palabra datos y voy a colocar esto de otro color para que ustedes sepan que esto es el ejercicio que le va a proporcionar la maestra. Después que yo tengo la palabra datos, pues yo lo que voy es a organizar
esos datos siguiendo los pasos que me proporcionó la maestra en la presentación anterior. Entonces, luego yo voy a convertir 3 horas a minuto, pero para eso tengo que saber a qué es igual un minuto. Y tenemos que un minuto un minuto es igual a 60 segundos. Pero en este caso yo voy a llevar las 3 horas a minuto. Entonces, una hora tenemos que es igual a 60 minutos. Luego, debajo de una hora, yo voy a colocar las unidades que sean iguales. Por ejemplo, de esas dos, las que son iguales es 3 horas. Entonces, 3 horas lo voy a colocar debajo de una hora porque las unidades deben de estar en forma de fracción y colocada una debajo de cada variable idéntica. Después de eso, pues el otro dato que no tengo, le voy a colocar X. X es una variable que yo puedo colocar al igual que M, que Y o que otra que yo deseo. Después que ya yo tengo los datos, es muy fácil resolver la fracción, ya que vamos a colocar denominadores debajo de denominadores y luego vamos a multiplicar cruzándolo o relacionándolo en una cruz. Es decir, vamos a multiplicar una hora con una X y 3 horas con 60 minutos. Entonces, como X es la que me va a representar ese número, X va a ser la variable, entonces yo voy a colocar que X es igual a el número que está con X o que acompaña a X pasa dividiendo y el número que está arriba de X pasa multiplicando con el número que se encuentre al frente en forma de cruz. Entonces voy a colocar que 3 horas, lo voy a colocar entre paréntesis para que indique que estoy multiplicando. Ustedes cómo van a resolver esos ejercicios en sus cuadernos, lo pueden hacer con el signo de X, no hay ningún problema. Entonces, 3 horas por 60 minutos es igual, voy a subrayar esto y debajo va a pasar como número a dividir quien acompaña a X. Quien acompaña a X es igual a una hora. Entonces luego yo voy a multiplicar 3 horas por 60 minutos. Me va a dar 180. Entre 1. Entonces 180 entre 1 es igual a 180 porque todo número dividido entre 1 es igual a la misma cantidad. Pero ese 180 tengo que pasarlo con una, vamos a decir, con una unidad de medida. Entonces, como yo tengo una hora y una hora aquí o 3 horas está multiplicando y una está dividiendo, por tal razón yo voy a tachar las unidades que son idénticas. Entonces voy a ir aquí a mi computadora, ustedes lo van a hacer con su lápiz. Voy a elegir una forma y voy a tachar las unidades que son iguales. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar minutos, porque es la única que no está repetida y como yo estoy convirtiendo a minutos, pues me tiene que dar minuto. Entonces, ese es el resultado de esa operación. También podemos resolver otra, para que ustedes vean otro ejemplo. Podemos resolver otra cantidad, pero lo vamos a hacer en otra explicación para que esta no sea tan extensa. Fue todo de mi parte. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.